Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro, en este caso para hablar de números, de economía, de finanzas, porque estamos con Adolfo Zafrán, el ministro, secretario de Hacienda de la provincia de Misiones. Ministro, gracias por venir, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ministro, fue un mes muy movido el mes de septiembre, y no por la primavera justamente. Primero la policía, luego los docentes, la administración pública en general. Sin embargo, da la sensación que van a empezar un octubre más tranquilos, que han podido acomodar las fichas. Sí, sin duda alguna, durante estos últimos 4 años, del 2016 al 2019, en general en todos los sectores del trabajo, ¿no? En la administración pública obviamente, hubo una pérdida del poder adquisitivo. La verdad que hubo una distorsión de los precios en la economía, pasando por los precios de la energía, el precio de los combustibles, todo lo que son los precios regulados, que generaron fuertes transferencias de ingresos de los sectores asalariados o del pequeño comerciante, el pequeño emprendedor, hacia los sectores concentrados de la economía, pero que en definitiva trasuntó en una pérdida de poder adquisitivo. Bueno, septiembre transcurrió con estos reclamos, entendiendo del gobierno que tenía legitimidad en cuanto a la necesidad de recomponer el salario del trabajador público, y en un marco siempre priorizando el diálogo con los sectores, con los gremios representativos. Se fueron llegando a los acuerdos correspondientes. En un momento muy especial, porque estamos transitando el medio de una pandemia donde muchas actividades económicas a nivel país están paralizadas o a media máquina, y eso sin duda impacta en la recaudación y en la coparticipación, y bueno, y así todo pudimos llegar a estos acuerdos y comenzar octubre con estos temas bastante bien hablados y conversados. Pregunta del mono, antes de seguir hablando en serio. La semana pasada estuvimos hablando hace programas atrás con un sindicalista, un gremialista, y le preguntamos cuál es el hombre más difícil del gobierno. Y dijo Zafrán, directamente, así, sin miedo a quedar mal con... No, es un dato, que ahora viene la pregunta, es el dato, es la contextualización. La pregunta del mono es, ¿cuál es el sindicalista más fiero, el más difícil de negociar? Acá tenés que quedar mal con alguien. No, mirá, sí, que todos consideraron que eras vos el hombre más difícil para negociar en el gobierno. No, pero para ahí el sindicalista se refería a que soy más difícil porque me invita a comer y no voy, o qué sé yo. ¿Difícil para qué? No, a ver, yo creo que todos los sindicalistas, todos los gremios son duros, son todos duros, porque todos defienden a sus representados y todos plantean cuestiones que son legítimas. Acá todos los gremios, y hablo tener gremios en la docencia, en la salud, en la administración pública en general, después en distintos organismos tenés gremios particulares, y cada uno tiene actitudes duras, pero también busca las soluciones y prefiere llevar una respuesta rápida antes que dilatar con un conflicto. O sea, no vas a quedar mal con ningún gremialista en particular. Y quedé mal con todos porque es que todos son duros. Bueno, ¿cómo se está preparando Misiones para la pospandemia? Porque, por un lado, está la frontera cerrada, los dólares afortunadamente se quedan en la tierra colorada, no hay éxodo de dinero al exterior, a Brasil y Paraguay puntualmente, pero por otro lado tenemos una economía, como bien decías vos en algún momento, semi-paralizada. ¿Cómo es la pospandemia? Cortito te digo. Brasil está trabajando a full con las loyas, por ejemplo, para cuando se reabran las fronteras. Creo que el escenario post-pandemia nos ubica a Misiones con varios objetivos a cumplir. Conseguir el régimen aduanero especial para la provincia, conseguir esta compensación especial para la provincia de Misiones, poner en marcha, que ya está, pero ya que como una cuestión visible, proyectos que son de transformación para la economía, como el Silicon Misiones, el Polo Tecnológico, los parques industriales, y un sinnúmero de obras que estamos planteando al Gobierno Nacional como un esquema
de obras importantes y necesarias para generar el desarrollo económico de la provincia. Creo que son los 4 o 5 ejes más importantes que va a ubicar a la provincia de Misiones en el escenario de la pospandemia. Una bisagra podría ser la respuesta positiva de Nación sobre el pedido de Misiones para algún tipo de impuesto diferenciado para la provincia. Sin duda alguna, este pedido del régimen aduanero, que lo venimos trabajando con los equipos de los funcionarios nacionales, en especial con el Ministerio de la Producción, de Matías Culfas, y de Hacienda, de Martín Guzmán. La verdad que estamos teniendo un intercambio de información, de opiniones, y si se llega a concretar, que entendemos que puede ser posible, realmente va a ser un cambio transformador para la economía de Misiones. Ahora, hace 30 años que se escucha este tipo de planteos, aunque eran de forma más tibia por parte de la provincia de la Nación, pero es la primera vez, primero, que es como que uno siente que la provincia está plantada en ese pedido de una forma más fuerte, y por otro lado, da la sensación también que es la primera vez que Nación está atendiendo ese reclamo. ¿Es así o no? Es así, pero hay un ingrediente que es muy fuerte en este tema, que es la frontera cerrada. Siempre sabíamos que había fuga de divisas a Brasil o Paraguay producto del comercio fronterizo y la diferencia de precios y la estructura impositiva de Paraguay y la informalidad que tiene Paraguay, que era imposible competir, pero siempre suponíamos que los números de la fuga eran bastante menores a los que hoy vemos. La economía no es una ciencia de laboratorio, no se puede hacer experimento de laboratorio, y pudimos ver cuánto realmente la fuga con este escenario de frontera cerrada, porque ahí pudimos calcular cuánto dinero realmente se fue, que eso es lo que le mostramos a Nación, y hemos encontrado la recepción correspondiente para encontrar el camino para plantear y buscar una solución a este tema. Claro, antes era todo especulación. Exactamente. ¿Cuánto es el dinero que queda en la provincia, o por lo menos en el país, que no se va a Brasil y a Paraguay? Mira, grandes números, estamos hablando de 10.000 millones de pesos por mes que hoy quedan en la provincia. 10.000 millones de pesos por mes. ¿Qué significa esto? Esto significa fuente de trabajo, ingresos para los misioneros, generación de riqueza. Ese dinero se iba a Paraguay o a Brasil y no volvía. Entonces, ese dinero hoy queda en la provincia, y si Misiones creció, todo lo que creció en estos últimos 15 años, hoy somos la 8ª economía del país, ¿cuánto más podríamos haber crecido si hubiéramos tenido un régimen económico que nos hubiera permitido competir mejor con Paraguay y con Brasil? Bueno, ¿de qué depende que Nación habilita algún tipo de exención impositiva o algún tipo de régimen diferenciado para la provincia? ¿Del Congreso, estrictamente del presidente? ¿Cómo funciona técnicamente? Depende el alcance, la medida. Hay medidas que pueden, una reducción parcial de impuestos puede ser aplicada por decreto. El artículo 10 de la ley PYME le faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar bajas hasta cierto porcentaje de impuestos. Creo que hablamos, en este caso el tope son 15 puntos del IVA y algo más de contribuciones a la seguridad social. Si queremos un régimen aduanero especial con alícuota cero, que vendría a ser el extremo, ahí sí ya se requiere una ley del Congreso. O sea que hoy, con la reglamentación del artículo 10 de la ley PYME, ya podríamos tener avances. Si el avance fuera una reducción parcial, con un decreto nacional podría ser viable. Quiero hablar, ministro, del presupuesto 2021, que ya está llegando a su fin en cuanto a la posibilidad de aprobación, pero vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Perfecto. Después de la pausa hablamos con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Safrán, sobre el presupuesto 2021 y otros temas que tienen que ver con la actualidad financiera de la provincia. Seguimos en Códigos en la Tele, en este caso para hablar del presupuesto 2021, que fue la pregunta que quedaba pendiente del bloque anterior. Bueno, ministro, ¿cuándo se podría aprobar y si económicamente o numéricamente están conformes con el presupuesto que podría aprobar la Cámara de Representantes? Bueno, los tiempos de aprobación de la legislatura dependen exclusivamente de la legislatura, que como órgano constitucional es el que tiene que aprobar con el proyecto original o con modificaciones el proyecto de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo. Ya ha terminado la ronda de reuniones, estamos intercambiando opiniones con la Comisión de Presupuesto y entendemos que en próximas 2 semanas podría la legislatura aprobar. Todo depende de los tiempos que disponga, vuelvo a repetir, esto depende exclusivamente de lo que disponga la legislatura y la conducción que está en manos del ingeniero Rovira, ¿no?
La verdad que la proyección de presupuesto fue hecha, Misiones siempre tiene una particularidad, esto quiero, por ahí siempre lo decimos, Misiones presenta el presupuesto el 31 de julio, porque así lo dice la Constitución, y los presupuestos provinciales se tienen que adaptar a la pauta macrofiscal que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso cuando presenta el presupuesto nacional, que esto es en octubre. Entonces, Misiones presenta su proyecto de presupuesto sin saber todavía las pautas que va a presentar la Nación. Entonces, por lo general, el proyecto de presupuesto que envía el gobernador siempre tiene alguna adaptación o corrección en función a las pautas macrofiscales que presente la Nación. Porque nosotros hemos presentado el presupuesto con ciertas proyecciones, por ejemplo, inflación, crecimiento del 3,5% y Nación prevé para el año que viene un crecimiento del 5,5%. Esto permitiría incrementar en 2 puntos más el presupuesto provincial en función a estas pautas. Bueno, son correcciones que se pueden ir haciendo en el seno de la Comisión de Presupuestos, ¿no? ¿Cómo fue elaborar este presupuesto con tanta incertidumbre? Porque uno imagina, te sentás con el ministro de Turismo y conforme a lo que fue el movimiento del año anterior, podés proyectar lo que puede ser este año, te sentás con el de Industria, pero hoy la realidad es otra, no sabes qué va a pasar con el turismo, medianamente podés saber qué va a pasar con la industria. ¿Cómo fue elaborar el presupuesto con los distintos ministros en este contexto? Y con el gobernador, obviamente. Se intentó trabajar sobre una base cierta, que era cuál era la ejecución real del presupuesto al mes de mayo, que era más o menos la fecha en que ya teníamos que empezar a cerrar los números generales del presupuesto 2021. Y por supuesto, el mes de mayo, yo lo explicaba el viernes pasado en la Comisión de Presupuesto, al mes de mayo veníamos con una subejecución, es decir, si el mes de mayo teníamos previsto ejecutar 100 pesos de presupuesto acumulado, veníamos ejecutando 75, porque hubo menos coparticipación, menor ingresos con la pandemia, y a eso hay que sumarle que el presupuesto nacional, el proyecto de presupuesto que había hecho el gobierno anterior, estaba sobreestimado. O sea, había 2 variables que inflaron el presupuesto: una sobreestimación del gobierno anterior y la pandemia, que hizo caer recursos. Entonces trabajamos sobre lo real ejecutado, sobre los 75, y sobre esos números hicimos la proyección. Planteamos un escenario de normalidad para el año que viene. De todas formas, el presupuesto, como dice la ley, es una estimación de recursos y una utilización de gastos. Si los recursos no se generan porque la pandemia sigue y la actividad económica no se recupera, no se autoriza el gasto. El gasto no se va a ejecutar, claro. Pregunta casi del mono, le diría, porque yo no estoy de acuerdo con esta pregunta, para después seguir hablando de la provincia. No estoy de acuerdo porque me parece que es nuestro problema el dólar. Veía las noticias esos días que, por ejemplo, decían que están alquilando casas de fin de semana en dólares. O sea, ¿cómo vas a alquilar una casa de fin de semana en dólares? Alquilan pesos, ¿por qué en dólares? ¿No? Pero la pregunta del mono es ¿cuánto va a estar el dólar el año que viene o a fin de año? Es del mono, no mía. A ver, la economía no hace profecía. No le gusta nada el dólar. Pero o sea, uno no puede decir, o sea, yo no soy Nostradamus para decir el dólar va a estar, porque depende de mucha variable, depende de qué va a hacer el gobierno con el cepo. O sea, de acá hasta fin de año, si el gobierno se da cuenta que se equivocó con el cepo, yo creo que hubo una equivocación y van a ajustarlo, seguramente el dólar. Además, ¿qué dólar me voy a hablar? ¿El dólar oficial? ¿El dólar cable? ¿El dólar blue? ¿O el dólar turista? O sea, hoy tenemos varios tipos de cambio. Entonces, creo que lo que se viene puede ser una pequeña corrección del tipo de cambio oficial. El mono está dolarizado y habla el dólar blue nomás. El ilegal, porque es ilegal, hay que decirlo. A ver, yo lo que te puedo decir son situaciones hipotéticas que se pueden dar. Si se levanta el cepo y se corrige el dólar oficial, es muy probable que el dólar blue baje. O sea, y la brecha se achique y el dólar blue termine bajando. Si el cepo sigue, sin duda alguna la brecha va a seguir como está hoy y se va a mantener una brecha hoy del 80-95% y se mantengan los valores que está a la fecha. Entonces, todo depende también de qué medidas y qué políticas tome el Banco Central con respecto al tipo de cambio. Ahora, ojalá Dios, ¿no? Porque ya hay que apelar a lo supremo. Ojalá Dios se reactive el turismo, se acabe esto de la pandemia el año que viene. Un dólar alto, en cierta medida, mínimamente a nosotros nos conviene, ¿no? Por el tema del turismo, ¿no? Sí, a ver, para Misiones un dólar competitivo siempre conviene, porque tenemos muchas actividades que dependen del tipo de cambio alto. O sea, tenemos la yerba, el té, el tabaco, la madera, el turismo, el comercio fronterizo,
que están sujetos al dólar. Por supuesto, un dólar muy elevado también genera empobrecimiento de los habitantes, porque todos los precios te quedan caros, pero yo digo un dólar competitivo, un dólar que no sea barato, a la economía misionera en general le ayuda más de lo que le perjudica. Bueno, y hablando del turismo, ¿han decidido una asistencia financiera al sector turístico de la provincia? Se han anunciado varias herramientas para el sector turístico, entre ellas la reducción de ingresos brutos a la actividad hotelera de Iguazú por 2 años, que hoy paga entre el 5% y 4,5%, se le baja a 2%. También se le van a acelerar devoluciones de saldos a favor, porque los hoteles hoy no están facturando, pero recibieron créditos de la Nación para asistencia al sector turístico y de rentas por los regímenes de percepción, se le cobra percepción, le genera un saldo a favor, y eso es un inconveniente financiero, bueno, que se le va a devolver para que tengan más holgura financiera todo lo que es el sector turístico de Iguazú. A toda la provincia, a todo el sector turístico, hotelero y gastronómico, se le van a condonar los intereses de la boleta de luz de los periodos vencidos de febrero a septiembre de este año. Y la deuda se va a refinanciar más adelante cuando la actividad ya vuelva a su normalidad. Se van a incrementar la cantidad de beneficiarios. Hoy hay 165 personas, que ahí tenés trabajadores del turismo, ¿cómo se llama? Los guías de turismo, todos los trabajadores independientes del turismo de Iguazú que no tienen acceso al IFE o al ATP o a algún beneficio nacional. Le venimos dando una ayuda de 10.000 pesos. Vamos a ampliar el universo a 10.000 personas, por supuesto con un reglamento que se va a hacer de que no tiene ningún beneficio por parte de la Nación. De 160 a 10.000 personas van a recibir 10.000 pesos de ayuda mensual, porque hoy la verdad que Iguazú está muy parado, la verdad que Iguazú hoy está muy complicado, está muy parado y es un sector que tenemos que ayudar. Lejos la ciudad que más sufrió, ¿no? Lejos de la ciudad que es más complicada, porque si bien, este es un dato muy importante, si bien los hoteles ya abren los fines de semana, ustedes ven que los hoteles están abiertos, Iguazú vive más del turismo extranjero, o sea, tiene turismo interno de otras provincias que no tenemos y del turismo misionero, pero el 80% de sus ingresos siempre fueron turistas extranjeros que hoy no están. Para finalizar, ya no tengo más tiempo, ministro, el Ahora Misiones, una de las tantas alternativas que uno imagina para la salida de este contexto. Sí, siempre ha sido muy valorada. Todos los ahora, el Ahora Misiones, el Ahora Góndola, el Ahora Gastronomía, el Ahora Sanitarios que se anuncia ahora. Bueno, son herramientas que cumplen varios objetivos, ¿no? De ayudar al comercio misionero para que vendan más y ayudar a las familias para que, aprovechando los días de promoción, puedan comprar con descuentos, puedan comprar con cuotas sin intereses y, por supuesto, significa un ahorro para la economía familiar. Bueno, te prestamos la gorra, no te regalamos. Obvio. Así, ahora soy... Sí. Maganda me pidió que sea sincero, sí, que no me falte más a la verdad. Así que la gorra te la prestamos para la foto y para esta cámara. ¿Por qué la política? La economía. Vamos a cambiar el concepto. ¿Por qué la economía no es aburrida? Estuvimos hablando con el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán. La economía no es aburrida porque la economía hace la vida de la gente. La economía no son números fríos. La economía hace y habla de cómo una familia puede hacer para progresar, para mandar a sus chicos a la escuela, cómo hace una empresa para desarrollarse, para tomar más fuentes de trabajo, cómo hace el Estado para poner en marcha distintas políticas. Así que lejos está la economía de ser una materia aburrida. Pausa.